La ley de Kirchhoff establece que si recorres cualquier lazo en un circuito, los voltajes a través de sus elementos suman cero, y se puede representar mediante la fórmula siguiente: el aumento de voltaje menos la caída de voltaje es igual a cero. Cuando hay varios elementos, la fórmula queda como la suma total de los aumentos de voltaje menos la suma total de la caída de voltaje es igual a cero. O simplificado, queda como la suma de todos los aumentos de voltaje. En este ejercicio tenemos una fuente de energía suministrando 12 volts, 3 resistencias de 30, 20 y 10 ohms respectivamente. Lo que queremos es comprobar la ley del voltaje de Kirchhoff. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la sumatoria de todos los voltajes. Para calcular los voltajes en cada uno de estos elementos vamos a utilizar la ley de Ohm, que indica que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Vamos a sustituir los datos y vamos a despejar I, que es la intensidad, la cual nos da de 0.2 amperios. Para calcular el voltaje en cada elemento vamos a utilizar la misma fórmula y sustituimos las resistencias, por ejemplo en esta 30 ohms, por la intensidad, 0.2 amperios. Nos da un total de 6 volts. Luego en el segundo elemento tenemos 4 volts y en el tercero 2 volts. Haciendo la suma de todos los aumentos de voltaje, tenemos que son 12 volts, menos 6 volts, menos 4 volts, menos 2 volts. Esto nos da 0. Colocamos una protoboard, la fuente de energía que va a suministrar 12 volts. Vamos a colocar las 3 resistencias de 20, 30 y 10 ohms. También colocaremos 3 multímetros para saber el voltaje en dichas partes. E iniciaremos la simulación. Como se puede observar, nos dio los mismos datos que habíamos calculado. Entonces, haciendo la suma total de todos los aumentos de voltaje, esta va a ser igual a 0. Y dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, que es justamente lo que dice esta forma: la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. O, dicho de otra forma, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0, que es literalmente esta fórmula despejada. Y según nuestro ejemplo que vamos a realizar en Tinkercad, sabemos que la corriente de entrada es de 5 amperios y que sale por un lado 2.5 y por el otro también 2.5. Este es un ejemplo muy sencillo con las resistencias iguales, por eso es esto igual. Pero pues la sumatoria de estos dos es 5 amperios. Si restamos la entrada menos la sumatoria de salida, pues 5 menos 5, 0. Entonces que la corriente entra por aquí, pasa por la resistencia y en serie con esta se encuentra otra resistencia y otra resistencia, es decir, dos caminos. Entonces la corriente puede toma dos caminos, o sea, se separa. Y el voltaje, la corriente que entra por aquí la podemos medir con un multímetro, es decir, tenemos que quitar este puente y sustituirlo por las puntas del multímetro. Igualmente con este puente y este puente. Entonces, sustituyendo estos puentes, podemos, por los multímetros, es decir, este puente que ve aquí y este puente de aquí acá, podemos observar, iniciando la simulación, que el voltaje que entra es de 5 y el voltaje que sale por un lado es de 2.5 y por el otro lado es 2.5. Entonces, en total sale 2.5. Entonces, la corriente que entra es igual a la que sale. Si hiciéramos una sumatoria total de todas las corrientes, obtendríamos que es 0. Un divisor de voltaje son dos resistencias en serie y donde estás midiendo el voltaje en el nodo que está entre esas dos resistencias. Dos cosas muy importantes que tomar en cuenta es que el voltaje de salida siempre va a ser menor al de entrada, ya porque no se le está poniendo más energía al circuito en esta parte del circuito. También que la corriente que pasa por ambas resistencias, que es en el caso donde aquí está flotando o con una resistencia muy alta, siendo muy alta en orden de megaohms, va a ser de que la corriente que pasa por estas dos resistencias va a ser la misma. Esto es un caso particular de la ley de Ohm, haciendo de que también, o aplicando la ley de Ohm, podemos obtener que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada
por la resistencia que está conectada en este caso a tierra entre la suma de ambas resistencias, o mejor dicho, la corriente que está pasando entre las dos resistencias multiplicado por la segunda resistencia, que me da el voltaje entre estos dos puntos, en lo que el valor del voltaje de salida depende de ambas resistencias, aquí demostrado por dos potenciómetros construidos de forma de que sean resistencias variables. Este es un potenciómetro individual, pero está configurado para que funcione como un divisor de voltaje, ya porque la parte de aquí en medio se puede mover entre una resistencia, haciendo como si funcionara como dos resistencias unidas. Y este sirve para mostrando de que la resistencia es muy alta para simular un circuito abierto, de que si andas aumentando la carga, que es en este caso reduciendo la resistencia. El divisor de corriente nos dice que la intensidad total que pasa por un nodo se fragmenta en intensidad 1 e intensidad 2, y la suma de dichas intensidades nos da como resultado la intensidad total que pasa por el circuito. Para calcular las intensidades partimos de la ley de Ohm y de la ecuación que nos permite encontrar las intensidades de un circuito en paralelo. La resistencia 2 sobre la suma de las resistencias por la intensidad total nos da como resultado la intensidad 1. Y la resistencia 1 sobre la suma de las resistencias por la intensidad total nos da como resultado la intensidad 2. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo en el que pasan 5 miliamperes a través de él con dos resistencias de 5 kiloohms y 20 kiloohms. Usamos las ecuaciones anteriormente mencionadas y tenemos que la intensidad 1 es igual a 4 miliamperes y la intensidad 2 es igual a 1 miliamper, que 4 más 1 nos da 5 miliamperes, que es la intensidad total que primeramente teníamos planteado en nuestro circuito. Eso quiere decir que la corriente que entra es la misma que sale. Comprobemos el ejemplo anterior. Tenemos la resistencia 1, que vale 5 kiloohms, y la resistencia 2 en paralelo, que vale 20 kiloohms. Tenemos un suministro de energía que nos va a dar 5 miliamperes como corriente y tenemos dos multímetros que nos permiten medir la intensidad en la resistencia 1, la cual vale 4 miliamperes, y la intensidad en la resistencia 2 vale 1 miliamper, que es lo mismo que 1000 microamperes. La suma de estas dos nos da como resultado la intensidad total.